Buenos días, un muy feliz sábado. Es un gusto estar nuevamente contigo a través de este medio. En el día de hoy, justo un día antes del Día del Padre, me gustaría que meditemos acerca del Padre, pero en la Biblia. Hay muchos padres, pero en esta mañana quisiera que hagamos un paralelo con 5 padres que aparecen en las Escrituras. De acuerdo a Wikipedia, en nuestro país el Día del Padre se festejó por primera vez un 24 de agosto de 1958, en honor a José de San Martín por la fecha de nacimiento de su hija Mercedes de San Martín y Escalada. Y en la década del 60 se cambió al tercer domingo de junio, tal y como se lo celebra en Estados Unidos, donde en 1909 una mujer llamada Sonora Smart homenajeó a su padre William Smart, veterano de la Guerra Civil. Por lo tanto, el Día del Padre en nuestros pagos es bastante joven e importado. La figura paterna en las Sagradas Escrituras tiene una gran preponderancia. Después de todo, las grandes figuras del Antiguo Testamento son conocidas como patriarcas. Más allá de la connotación negativa que esta palabra pueda tener hoy en día, ellos eran las cabezas de grandes familias y velaban por la seguridad y bienestar de los suyos, así como velaban por la salud espiritual de ellos. Tal vez por esto es que Dios, a la hora de revelarse al ser humano, lo hizo de esta manera, como un padre amoroso que cuida y sustenta a sus hijos y vela por su salud espiritual. En la Biblia no hay ningún día del Padre registrado, pero al Señor se lo llama Padre. Entonces, el Día del Padre es lo mismo que decir el Día del Señor. Y ese es el día en que nuestro Señor Jesucristo regresará en las nubes de los cielos, en gloria y majestad, para buscar a sus hijos y darles un gran abrazo por el tan esperado Día del Padre Celestial. Quisiera pasear a través de 5 padres paralelos en la Biblia. Veremos algunos puntos en los cuales estos padres coinciden y otros en los que no, pero creo que nos ayudará a formar la imagen de nuestro Padre Celestial. Comenzaremos con el patriarca Isaac, el hijo de la promesa. Él fue un milagro de Dios, ya que tanto Abraham como Sara, sus padres, ya estaban muy mayores como para tener hijos. Isaac se casó con Rebeca. Ella quedó embarazada de gemelos y fue a consultar a Dios, porque parece que ellos se peleaban en el vientre. Busquemos Génesis capítulo 25, versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Los niños finalmente nacieron, y los llamaron Esaú, el primero en salir, y Jacob. Veamos Génesis capítulo 25, versículo 28. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Si bien la Biblia dice que fue Rebeca la que recibió la revelación acerca de la primacía de Jacob, no creo que nunca se lo haya dicho a su marido. Pero evidentemente a Isaac no le importaba mucho esto, sino que tenía su favorito porque era el que salía a cazar y le traía de comer. Es por esto que decidió que Esaú sería el hijo que llevaría adelante el sacerdocio y el linaje santo. A pesar de todas las cosas negativas que éste hacía, parecía como si Isaac fuera ciego a sus errores, y ciego quedó en sus últimos años de vida. Veamos ahora a Jacob. Él fue el segundo en nacer, pero sin embargo Dios lo escogió por sobre su hermano Esaú. Él comenzó como el engañador, suplantando a su hermano, pero terminó como Israel, luchando junto a Dios y venciendo. Tuvo 12 hijos y algunas hijas, pero siempre apreció más a José. Al ser el primer hijo que tuvo con la mujer que más amaba, José siempre tuvo predilección, aunque su carácter probablemente fuera un poco arrogante. Busquemos Génesis capítulo 37, versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. A pesar de notar cómo los otros hermanos comenzaban a detestar a su hijo favorito, Jacob no hizo nada para cambiar su actitud. Luego tenemos a Dios el Padre. El Señor tiene su predilección con Jesús, y es por eso que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre nos lo otorgará.
Veamos Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios manifiesta quién es su Hijo predilecto en el momento en que Jesús se bautiza en el río Jordán. Jesús se bautiza no porque necesita el perdón de sus pecados, sino para cumplir con la voluntad del Padre y darnos el ejemplo. Todo padre tiene su hijo favorito, pero lo bueno es que podemos ser el hijo predilecto de nuestro Padre Celestial si lo obedecemos y hacemos su voluntad. Ahora veamos a Abraham, padre de la fe, y quien llegó a ser llamado amigo de Dios. Él y Sara no podían tener hijos, por lo que decidieron que Abraham tendría un hijo con la sierva de Sara, Agar. Ese niño fue llamado Ismael, pero cuando el verdadero hijo de la promesa de Dios llegó, tuvo que despedir a Ismael. Busquemos Génesis capítulo 21, versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Sin embargo, este no sería el fin de Ismael. Dios le había afirmado a Agar que su hijo sería un hombre bravo y fuerte, en Génesis capítulo 16, versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Luego, Abraham es llamado a demostrar su fidelidad a Dios entregándole la vida de Isaac, el hijo que Dios le dio en su ancianidad. A su hijo Ismael lo envió al desierto junto a su madre Agar, pero a Isaac lo acompañó personalmente. Veamos Génesis capítulo 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Isaac llegó a ser un gran patriarca, y como ya vimos, tuvo 2 hijos. Y cuando Isaac entendió que ya no tenía muchos años de vida por delante, llamó a su hijo predilecto Esaú y lo envió al desierto a cazar. Busquemos Génesis capítulo 27, versículos 1 y 3. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Jacob se disfrazó de Esaú y engañó a su padre para obtener la bendición. Cuando su hermano se enteró, juró que mataría a Jacob. Por eso es que debía irse de allí. Entonces es que Isaac envía al desierto a su hijo Jacob, en Génesis capítulo 28, versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Arán, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Esaú se había casado con mujeres que no eran de la fe, y sus costumbres paganas incomodaban mucho a Rebeca. Isaac había enviado a su hijo Esaú al desierto a cazar, pero a Jacob lo envió al desierto para casarse con una mujer que respete el nombre del Señor. Los hijos de Israel tenían muy mala fama debido a su comportamiento. Eran sanguinarios y malvados, pero así y todo, Jacob los amaba. Por eso envió a su hijo José al desierto para que vea si sus hermanos estaban bien. Busquemos Génesis capítulo 37, versículos del 13 al 15. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? Los hermanos de José lo vendieron como esclavo a Egipto, y años después José terminó siendo el segundo en el reino después de Faraón, y gracias a esto Jacob y todos sus hermanos pudieron salvarse de morir de hambre. No se nos dice mucho acerca de este hombre.
Solo nos informa la Biblia que era un hombre que tenía bastantes riquezas, muchos siervos y 2 hijos. El padre de la parábola que Jesús cuenta no envía a su hijo menor al desierto, sino que permite que vaya, porque eso es lo que él le pide. Veamos Lucas capítulo 15, versículos 12 y 13. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí no lo envía ni lo acompaña, pero le da los medios económicos que pidió para el viaje. Cuando Jesús se bautizó y el Espíritu Santo descendió sobre él, lo primero que hizo fue llevarlo al desierto. Veamos Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí el Padre, a través de su Espíritu, envía a su Hijo al desierto para que ayune, ore y sea fieramente tentado por el diablo. Pero el Padre nunca abandonó a su Hijo, sino que estuvo con él en todo momento, aunque Jesús no pudiera verlo ni oírlo. El Padre siempre envía a su Hijo al desierto para que pueda enfrentarse a las dificultades y fortalecerse. Cuando pasemos por situaciones desagradables en nuestra vida, no las desaprovechemos. Superémoslas con la ayuda de Dios para fortalecernos. Cuando el Señor vio que Abraham era fiel y que amaba más a Dios que a su hijo Isaac, le anunció que la prueba había terminado. Busquemos Génesis capítulo 22, versículos 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La Biblia no lo dice, pero estoy seguro de que Abraham abrazó fuertemente a Isaac cuando supo que no lo perdería. Es como si lo hubiera recuperado de entre los muertos. Jacob estuvo muchos años sirviendo a Labán por sus hijas, mientras también se escondía de su hermano Esaú para no perder la vida. Después de todo ese tiempo, y con todos sus hijos, Isaac regresó e hizo las paces con su hermano, pero también fue a ver a su padre que aún vivía. Veamos Génesis capítulo 35, versículo 27. Después vino Jacob a Isaac su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Tampoco lo dice la Biblia, pero estoy seguro de que Isaac le dio un fuerte abrazo a su hijo. Después de todo, no pensaba que volvería a tenerlo en sus brazos. Pensaba que tal vez Esaú le habría quitado la vida. Es como si su hijo hubiera vuelto de entre los muertos. José se volvió a encontrar con sus hermanos que lo habían vendido a Egipto años después, y los perdonó, y mandó a traer a su padre. Los hermanos le habían mentido a Jacob, le habían dicho que una bestia había matado a José. Por muchos años, Israel vivió angustiado pensando que su hijo estaba muerto. Veamos Génesis capítulo 46, versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Aquí las Escrituras nos dicen con toda claridad que Jacob y su hijo José se abrazaron fuerte y largamente. Definitivamente para Jacob, su hijo José había vuelto a la vida después de la muerte. Después de perder todo su dinero, el hijo pródigo tuvo que trabajar cuidando cerdos por un salario miserable, y además pasaba hambre. Entonces decidió volver y pedir disculpas a su padre. Veamos Lucas capítulo 15, versículos 20, 23 y 24. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y dijo: Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre del hijo pródigo abrazó fuertemente al muchacho cuando lo vio,
y las palabras que salieron de su boca fueron que su hijo estaba muerto, pero ahora vivía. Finalmente tenemos a Dios el Padre. Su amado Hijo Jesús había sido insultado, escupido, golpeado y asesinado para salvarnos del pecado y la muerte. Cuando Cristo resucitó, se encontró con María Magdalena, y ella quería abrazarlo y retenerlo, y hacerle muchas preguntas, pero él le dijo en Juan capítulo 20, versículo 17, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Una vez más, las Escrituras no nos dicen cómo fue ese reencuentro, pero yo estoy seguro que Dios el Padre, mucho antes que su Hijo Jesús llegue hasta el trono, salió corriendo para encontrarlo y se echó sobre el cuello de él en un largo y fuerte abrazo. El Padre está ansioso de que su Hijo regrese después de la prueba mortal. Si vencemos, podremos abrazar fuertemente a nuestro Padre Celestial, que por mucho tiempo nos tenía como muertos en nuestros pecados, pero entonces estaremos vivos para siempre en su Hijo amado Jesús. Entonces, en esta mañana hemos visto al Padre y su predilecto. Siempre hay un Hijo predilecto, y podemos ser hijos predilectos si obedecemos a Dios. El Padre envía a su Hijo al desierto. Las pruebas forman el carácter. Deberíamos tomar de la mejor gana las pruebas que aparecen en nuestras vidas. Y el Padre abraza a su Hijo. El Padre espera ansioso el regreso de su Hijo de la prueba mortal. Si soportamos la prueba y vencemos, tendremos nuestro abrazo con el Padre Celestial. Entonces, en esta mañana, a través de estos paralelos, hemos podido conocer un poco más a nuestro Padre Celestial. Y ahora yo quisiera hacer una oración para pedirle al Padre Celestial que nos ayude a obedecerlo, que nos ayude a soportar las pruebas y que nos dé la victoria para poder encontrarnos con Él y darle ese abrazo del Día del Padre. Si es tu voluntad también, te pido que me acompañes cerrando tus ojos allí donde estás. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos muchos ejemplos de padres que han hecho bien, han hecho mal, pero a través de los paralelos podemos encontrar que hay un camino. Hay un camino en el cual, a través de la obediencia, ganamos tu predilección, Señor. Hay un camino a través del cual tú nos envías en el camino de las pruebas para que nos fortalezcamos para la gran prueba final. Y Padre, cuando tú nos ayudas a salir vencedores de esa prueba final, podemos tener ese abrazo tan fuerte del Día del Padre que todos estamos esperando. Te ruego especialmente por esta persona que está escuchando y mirando este sermón, que puedas bendecirla y ayudarla a caminar a través de estos 3 pasos que hemos podido estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, espero que tengas un muy feliz sábado, una buena tarde. Espero que el día de mañana tengas un muy feliz Día del Padre. Si no tienes con quién festejarlo, te recomiendo que puedas pasar un lindo Día del Padre con tu Padre que está en los cielos. Saludos también a todos los padres terrenales, ¿verdad? Y obviamente, recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y así podrás recibir un aviso cada vez que se sube un nuevo video. Muy buena tarde.